Muchas gracias, doctor, por tus comentarios y reflexiones. Doctor Isidro de los Santos, por favor. Yo creo que el doctor Isidro fue a clase. Fue a clase, ¿verdad? Cierto. Bien. Doctor Ramiro, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. A mí me preocupa, con esto quiero dejar algunas reflexiones. Me preocupan falsos planteamientos. Es decir, realmente se trata de estar en un quebrantamiento del Estado de Derecho por seguir las disposiciones que pone el Estado. Otra pregunta es si realmente el Estado mexicano tiene responsabilidades. Estamos viendo lo que pasa en Suecia y lo que pasa en Estados Unidos y quisiera saber quién le ha atinado. Quiero usar esa palabra, de atinarle. Entonces, creo que las reflexiones, si mi percepción es atinada, quizás se podría plantear qué hacer en una situación ya no tanto de coalición de derechos, sino de estados de incerteza. Es decir, sí es cierto que el derecho humano a la salud debe protegerse como cualquier otro de los derechos fundamentales, diríamos, a cualquier costo. Pero por otro lado hemos visto que si tanto el Estado que hemos construido como las reflexiones constitucionales realmente han resuelto las violaciones a los derechos humanos, y si algo nos queda claro es que justamente cada día hay más. Entonces, mi pregunta quizá, mi reflexión quizá aterrice en una actitud que poco a poco nos lleve a una actitud y a una metodología holística en cuanto que nos eduque a analizar los eventos desde las múltiples interacciones, no nada más desde la preexistencia o la pretensión de una dogmática constitucional. A lo mejor en una actitud de diálogo que pudiese provocar lo que queremos: responsabilidades, equidad, solidaridad, un estado de conciencia sobre de veras la vulnerabilidad que todos tenemos, no solo por los que están muriendo por el COVID-19, sino por todas las situaciones. Es cierto lo que decía el doctor Zuluaga, pues realmente están muriendo diario, querámoslo o no, sin culpa de nadie más de los que están muriendo en Estados Unidos. A lo mejor el estudio o el abordaje de las normativas constitucionales tenga mayor resultado si una actitud y metodología holística nos lleven a ver tanto la normativa como los hechos de una manera diferente. Es todo. Muchas gracias, doctor Ramiro. Gracias por sus finales reflexiones. Doctora Marina, adelante, por favor. Adelante. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Perfectamente. Gracias, muy amables. Me parece que como académico, algo muy importante para nosotros es que esta situación de la ha acudido y nos está obligando a reflexionar, a analizar con la mayor responsabilidad estos temas, ¿verdad? Todos los temas que, como bien lo dice el doctor Contreras, es verlo con un enfoque multidimensional, ¿verdad? Desde el punto de vista epistemológico, con un enfoque holístico. Entonces,
He estado resumiendo, como acostumbro también, resaltando algunas de los reflexiones y comentarios que ustedes han aportado. Bien, el primero de ellos es este, ¿no? La responsabilidad que tenemos como académicos de dar respuesta, de que estos problemas nos permitan estudiar, nos permitan profundizar y nos permitan dar respuestas serias. Y desde el punto de vista epistemológico, coincido con el doctor Contreras, vuelvo a repetir, estamos en una dimensión multidimensional, como bien él lo dice, y que debemos aplicar una metodología holística, y ya agregaríamos naturalmente de interdisciplina, multidisciplina, etcétera, en ese punto. La otra parte muy importante también, y retomo lo que nos menciona el doctor Zuloaga, que sin minimizar, yo agregaría primero, sin minimizar la importancia, la trascendencia de este problema. No, así deberíamos de responder también ante problemas similares cuando estamos agrediendo a la naturaleza, ¿verdad? Como los puntos que él bien nos mencionó. La deforestación, ¿sí? La extinción de algunas especies, que ojalá no solo nos defendiéramos, sino que ojalá también tuviéramos la capacidad como seres humanos de dar una respuesta así ante esas agresiones tan fuertes que estamos haciendo. Bien, ahora en el ámbito jurídico, como bien lo dijo también el doctor Samaniego, este problema nos obliga a revisar, a analizar el Estado constitucional de derecho, que nos demuestra una fragilidad, ¿verdad? Constitucional de derecho está demostrando una fragilidad, está demostrando debilidades, a lo cual debemos dar respuesta nosotros desde el área jurídica. Y ahora bien, en el ámbito de la salud, es muy importante reconocer que debe de respetarse la dignidad humana con observancia de los principios fundamentales de la bioética, de conformidad con los estándares científicos adecuados a las consideradas por esta pandemia del coronavirus. Que esta respuesta debe ser en el reconocimiento pleno que debemos tener al derecho humano a la salud, que como bien se ha dicho también en esta reunión, como lo mencionó la maestra Flores, la doctora Flores Martínez, de este derecho humano a la salud se desprenden otros derechos fundamentales como el derecho a la salud física, el derecho alimentario, entre otros. Que este derecho a la salud también exige de los principios de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y calidad que me referí en mi primera intervención. Y por último, el énfasis que debemos poner en el ámbito de los profesionales de la salud. En este momento debe ser una prioridad el cuidar a los profesionales de la salud en su integridad y bienestar, que se deben tomar las medidas específicas para su protección y reconocimiento. Los primeros días de la pandemia vimos cómo las carencias, cómo se encontraba, y debemos reconocernos, no nos debe dar miedo aceptar, ¿verdad?, la situación en que se encontraba el sistema de salud en el mundo y en México en particular. No se ha dicho con el énfasis que debiera decirse, y nosotros como acá de afirmar, prácticamente estaba colapsado en algunos aspectos los servicios de salud públicos, ¿no? Particularmente los servicios del ISSSTE, del Seguro Social, de los hospitales generales. Y qué bueno que esto sirvió para reflexionar sobre el tema. Y un punto muy importante para los universitarios es la situación que hemos dado a la cobertura de la educación superior en materia de salud. El área de salud es de las que más ha estado con el ingreso a las licenciaturas del área de salud en México. Y resulta que ahora carecemos de médicos y carecemos de enfermeras, cuando desde hace años que nos han obligado a restringir el ingreso.
Eso debemos de analizarlo y eso debe dar respuesta el sistema de educación superior. Es cuanto, compañeros. Agradezco mucho mi reconocimiento y mi agradecimiento para todos. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, doctora Marina, por sus comentarios y que indudablemente también, al igual que los comentarios de los demás compañeros, nos dejan sobre el tintero muchos elementos que podrían ser retomados para un siguiente seminario, ya que al parecer el próximo mes también estaremos guardados en nuestras casas. Doctora Alejandra, adelante, por favor. Sí. Sí, un saludo a la doctora González Chávez. No me quiero retirar sin darle un saludo a González Chávez. Siempre es muy confortable, siempre es muy agradable escucharla. Gracias, doctora. Pues algunas conclusiones. La primera es el que para mí no se normalice la restricción de derechos fundamentales fuera de los cauces establecidos ya hasta el momento por nuestra Constitución. Otra es que el estado de excepción no implica el quebrantamiento del Estado constitucional. Desde sus orígenes implica salvaguardar el Estado constitucional y si para ello debemos de menoscabar o en algún momento pues limitar ciertos bienes constitucionales, pero es precisamente para intentar salvaguardarlo. Esto es muy importante porque si no creo que lo poquito que hemos avanzado, esta pandemia nos deja como si no existiera y creo que esa es la naturaleza del estado de excepción. Y otra de las cosas es que yo creo que también deja en evidencia que aún no hemos podido abrigar con toda mesura el hecho de que los derechos fundamentales, ninguno es absoluto, todos tienen pues todos deben tener la misma jerarquía. Creo que ese ha sido un avance y en México se hablaba de un nuevo paradigma y parece que ese tampoco lo hemos abrigado. Y no lo hemos abrigado porque se mira en las medidas tomadas en esta emergencia, se mira que incluso pues en todas las, en las decisiones, como esto que se supone ya teníamos avanzado, ya hablábamos de los derechos humanos como un nuevo paradigma, parece ser que hoy nos olvidamos de aquello que alguna vez defendimos. Y bueno, para mí es importante saber que efectivamente, pues el COVID nos está planteando el hecho de ciertas muertes que en definitiva nos pone ante un escenario difícil. Sin embargo, el Estado efectivamente tiene que tomar medidas que en la medida de lo posible eviten proteger, o más bien eviten el que esto se siga propagando, pero a la vez proteger bajo un contexto más integral otros derechos. Esa es la gran complicación. Porque hasta ahora parece ser que las medidas que está tomando el Estado, lejos de aminorar el riesgo, lo que está pasando es que potencializa la vulneración de otros derechos y aumenta la vulnerabilidad. Y simplemente es un ejemplo, las medidas que está tomando en materia de salud no están logrando el cometido y sin embargo sí está provocando el que un grupo vulnerable como pueden ser las personas de la tercera edad no encuentren las medidas para poder proteger su salud. Es decir, creo que aquí el riesgo de no entender a los derechos humanos es el que el Estado tome cualquier medida y lejos de aminorar, evitar las menos muertes posibles y los menos daños hacia otros derechos, los impulsa. Creo que aquí es donde tenemos que evaluar estas medidas para saber cómo y en la medida de lo posible potencializar los derechos y que las medidas puedan ser adecuadas, idóneas, proporcionales. Eso es lo que en definitiva se están tomando las medidas de una manera tan aislada sin contexto. Y la otra es que yo creo que no nos debe dar miedo el estado de excepción, sino que si es el único mecanismo que tenemos ahora mismo de situar medidas que sean razonables, pues debemos tomarlas. Es mejor confiar en esto que es más certero y no en las medidas que se están tomando fuera del marco constitucional
como las que están tomando presidentes municipales, vulnerando mucho más a los derechos fundamentales. Creo que nosotros como constitucionalistas no debemos de poner, vamos, ni tan siquiera nos tiene que dar miedo el estado de excepción. Y yo creo que si es una medida que la Constitución tiene, se debería, por lo menos en nuestra Constitución, marca un proceso mucho más plausible que el que está tomando hoy en día un Consejo de Salubridad. Un Consejo de Salubridad que incluso permite que los médicos prácticamente decidan sobre a quién les van a salvar la vida o no. Eso es a lo que me refiero, que las medidas, incluso lejos de aminorar esta emergencia, la están aumentando. También coincido en que no existen elementos suficientes para poder realmente determinar esto como una verdadera emergencia. Creo que la emergencia la está formando el Estado a partir de las medidas que está tomando. Esto es, yo lo digo contundentemente, no hay evidencia total de que podamos tomarlo como una emergencia. La emergencia va a ser un resultado de las medidas que esté tomando el Estado. En 5 semanas, dicen que en América Latina, según los economistas, aumentará la pobreza en toda Latinoamérica. Entonces, creo yo que hay que ser enfáticos en que las medidas nos están provocando mucho más daño y van a generar un estado mucho mayor de emergencia que el que ahora tenemos. Entonces, creo que hay que meditar mucho más las medidas. Y por último, sí creo contundentemente que tenemos que abrigar un término de seguridad, más allá de la seguridad personal, un término de seguridad humana, vista desde una metodología efectivamente integral, holística, en donde podamos incluso analizar estas medidas de la mano con algunas otras aristas. Una seguridad de salud, pero una seguridad económica, alimentaria, política. No, creo que las medidas tan aisladas que estamos tomando, por lo menos en México, mirar el contexto al cual van a intentar normar, nos está impidiendo el poder ser, prácticamente el poder mínimamente aminorar. Lo que estamos haciendo es provocar mayor daño. Y creo que en materia de los derechos humanos, las medidas son adecuadas porque precisamente tienen que justificar el que podamos aminorar un derecho, pero potencializando otro, o buscar la medida, en la medida de lo posible, en la cual los derechos puedan realizarse. Y esto no se está tomando en cuenta y bueno, creo que en lugar, ya digo, de aminorar, estamos aumentando. El Estado realmente a través de las medidas o quienes toman las decisiones en este caso, están aumentando más están alimentando el estado de emergencia, el cual hasta el momento me parece a mí que no tiene los elementos científicos para poder tacharlo como tal. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Doctor Enrique Uribe, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos colegas. Hago eco de lo que he escuchado todos ustedes y desde luego con la gran riqueza de sus aportaciones, considerando lo que han dicho, por ejemplo, Ricardo, en términos muy prácticos, más allá de la cuestión meramente conceptual, quiero proponerles algunas acciones. Una, también retomando lo que dijo Jorge Olvera en relación con pues, la posibilidad de que en Televisión Mexiquense podamos hacer este ejercicio con posterioridad. Entonces me parece que esto, como él lo mencionó, ha hecho eco en la sociedad, en la comunidad, y creo que la red está cumpliendo con creces esta tarea. No dejarlo en el tintero, también ya se ha dicho, sino sacarlo más allá de lo que implica este ejercicio de 4 sesiones muy ricas que hemos tenido, y por tanto les propongo que hagamos de la mano con la Comisión de Derechos Humanos la publicación de unos cuadernillos que resumirían o recogerían en 3 cuartillas de cada quien las aportaciones tan valiosas que aquí se han hecho. Creo que la comunidad debe conocerlos, la Comisión de Derechos Humanos da mucha difusión a estos temas, y el presidente de la comisión pues, nos ha comentado que él, con todo el apoyo y el respaldo, lo podría hacer. Entonces, yo le quisiera pedir a Luis Samaniego, que fue también de los primeros en plantear esta idea, que él nos diga qué directrices tendríamos que seguir en términos editoriales
para que esto pueda cuajar. En tercer lugar, quiero plantearles también el pronunciamiento que corresponde a la sesión previa y a esta, así como lo hicimos en la anterior, para que podamos socializar y pueda ser visibilizado lo que aquí se ha dicho, lo que aquí se ha aportado, y que no se quede nada más en el aire como un mero ejercicio académico que hemos realizado. Me parece entonces que si están de acuerdo, yo elaboraré unas notas, se las remito como la vez pasada, y me dicen si están de acuerdo, le enriquecemos, le quitamos, para que esto que hemos comentado aquí no se quede solamente pues en las líneas que hemos vertido y en lo que se ha comentado y retroalimentado entre los 10 o 12 que hemos participado. Por otra parte, me parece que tenemos que estructurar también un nuevo foro, un nuevo seminario. Alguien comentó que estaremos encerrados aquí otros meses, no sé si 1 o 2, y creo que podríamos hacerlo extensivo también a otros colegas de Brasil, de Colombia, no sé, de Argentina, de otros países, que pudieran también incorporarse, incluso algunos de España que ya forman parte de la red, pueden incorporarse a la discusión de algo más concreto según vaya evolucionando el tema del COVID-19. Ya no solo el asunto de salud pública, como se ha mencionado, sino incluso los efectos en términos sociales, económicos e incluso psicológicos que ya se han mencionado, y que creo que no podemos dejar de atender desde la trinchera que manejamos desde la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Son las propuestas que les hago, yo con esto concluyo. Hay muchísimo que discutir todavía sobre el tema, mucho que analizar, y me parece que con estos ejercicios que estamos haciendo vamos por buen camino. Yo les agradezco nuevamente a todos que hayan participado, que hayan tenido el tiempo, a nuestro querido colega de Brasil, a Mauricio Suárez y a Freire, igual también a Ricardo Zuluaga, y a nuestros queridos colegas de México que han tomado, han destinado este tiempo, este ejercicio tan valioso para todos. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente un abrazo para usted. Y he tomado ya nota de las proposiciones, se las hago llegar también en un momentito para que las pueda usted tener también ahí y recuperarlas, doctor Uribe. Doctor Samaniego, por favor. Bien, pues de igual forma que ya lo ha hecho el doctor Uribe y quienes me han antecedido, quiero primero que nada agradecer la amable invitación que han tenido para conmigo, el poder participar en este importante seminario cuya idea original sin duda alguna la tiene el doctor Enrique Uribe, a quien le mando un abrazo afectuoso y un saludo muy cordial, reconociendo siempre que las acciones de la Red Internacional de Estudios Constitucionales sigan teniendo este tipo de actividades y que además tengan un impacto no solamente en la construcción del conocimiento, sino también en la difusión de las ideas. Me parece muy importante que se lleven a cabo este y otros ejercicios y como bien señala él, a mí me parece importante que quede una muestra escrita que además la Comisión de Derechos Humanos, si tiene a bien, a través del doctor Jorge Olvera, quien amablemente siempre nos ha apoyado a todos los académicos del país, pero sobre todo a esta importante red, el que podamos difundir a través de 3 a 5 cuartillas con un rigor científico no tan profundo, pero sin duda alguna con el que a todos nos caracteriza nuestros trabajos, el poder difundir de manera más ágil y rápida para la población en general justamente lo que está pasando. No olvidemos que desde nuestros propios ámbitos académicos, desde nuestros propios ámbitos profesionales, nos corresponde sin duda alguna la construcción de los propios márgenes científicos desde el área jurídica constitucional. Nosotros nos especializamos en esta materia y en esto nos corresponde justamente también aportar en el tiempo que nos corresponde, el que estamos viviendo, nuevas ideas y nuevas fórmulas que ayuden no solamente a la ciencia, sino a la construcción de nuevos paradigmas. Me parece que eso es lo más enriquecedor que hemos tenido. Yo quiero simplemente tomar como líneas finales que en efecto la salvaguarda de los derechos humanos, la garantía de su respeto, de su protección, de su promoción,
pues no solamente es un compromiso del orden constitucional que cualquier Estado democrático debe de tener como el Estado mexicano. Me parece que la pandemia que tenemos, que pretende preservar la vida y la salud de las personas, nos han demostrado que las instituciones muchas veces tienen ciertas fragilidades y que debemos de mejorar la actuación en cuanto a los límites y los contrapesos también del actuar de las autoridades. Eso me parece de suma relevancia. Por otro lado, desde un inicio a mí siempre me llamó la atención que sin duda alguna una pandemia como esta nos ha llamado no solamente en México, sino a todo el mundo a tomar medidas de acciones de alarma o de emergencia restringiéndonos. Pero fíjense nada más, y voy a parafrasear nuevamente a mi querido amigo Ricardo Zuluaga, que espero que no lo expulsen de esta importante red ni de otros foros, pero que tiene total razón. Simplemente en este tiempo de quedarnos en casa, los homicidios dolosos, al menos en México, no han descendido. Muy al contrario, han ido en aumento. Fíjense nada más, ahorita en marzo hubieron 2.585 homicidios dolosos y en abril llevamos, todavía no lo concluimos, hasta el día 20 de abril llevábamos 2.338 homicidios dolosos. En la actualidad en México por el COVID-19 tenemos 1.569 muertos. Es decir, nada más sumados los meses de marzo y abril no se comparan en nada con la pandemia del COVID-19. Tenemos una pandemia mucho mayor en nuestros países, en México al menos, que es justamente el de la violencia, el de la falta de oportunidad para nuestros jóvenes, el de el mejoramiento de la vida de los ciudadanos y por supuesto de la garantía en general de los derechos humanos. Me parece que esos puntos son muy importantes a destacar y que a nadie hasta el día de hoy nos han llamado a un estado de alarma para decirnos cuidado porque en México está habiendo más de 5,000 muertos en tan solo unos cuantos meses en lo que va del año. O bien existen más de 60,000 personas desaparecidas que no sabemos hasta el día de hoy qué pasa con ellas. Entonces, nosotros no le llamamos la atención a nuestros hijos ni nosotros a nuestros estudiantes de decir, cuidado, porque en este país no hay Estado de Derecho y no se procuran los derechos humanos. Me parece que lo que dice Alejandra es muy importante. Alardeamos y llenamos ríos de tinta de decir que tenemos un nuevo paradigma de derechos humanos, que pertenecemos a un orden supranacional de protección de derechos humanos, que tenemos compromisos internacionales, pero en la práctica esos derechos prácticamente son totalmente vulnerados. Por ello, yo felicito nuevamente a todos ustedes, a quienes han participado con sus ideas, que han dado su tiempo y que estoy seguro que estas muestras de talento, de intelectualidad, que no queden solamente, y espero, y así será, solamente en un foro como en el que nos hemos reunido, sino que además dejemos una obra escrita, que eso espero que lo hagamos muy pronto, con el apoyo de la comisión y por supuesto, de todos ustedes. Y además, yo le pido aquí, en este momento, lanzo también la propuesta para que no solamente la red tenga participación e impactos entre nosotros, sino que también puede tener quizás una página de Facebook o de Twitter, en donde además nuestros alumnos de diferentes instituciones del país y del extranjero, como las que aquí nos representan, puedan también tener acceso al conocimiento y a la educación y también a la reflexión de todas estas ideas. Me parece que esto es muy importante, dada la tecnología que ahora en la actualidad los estudiantes, para tener acceso a la información y tener otros puntos de vista u otros referentes, podamos también impactar en ellos. La red debe de tener también esa finalidad de construir y de ser críticos, digamos, en la construcción del Estado constitucional. Esa es mi reflexión y sin duda alguna ya tenemos ahí algunos lineamientos
que hemos trabajado en otros foros y que yo me voy a permitir compartirlos a través del doctor Uribe y que espero que podamos participar en este y en otros foros. Mis felicitaciones, enhorabuena, un saludo a todos nuestros colegas de la República Mexicana, a mi querido amigo Ricardo Freire, a mi querido amigo Ricardo Zuluaga, a mi querido amigo Enrique Uribe y a todos y cada uno de ustedes, no podría mencionar más sus nombres porque se me van. Y agradecer, por supuesto, al doctor Olvera siempre su amable disposición para abrirnos las puertas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Un abrazo a todos, cuídense y no minimicen justamente que sí es una pandemia y que sí podemos vernos afectados. Entonces, a cuidarnos de salud y mis mejores deseos para todos ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias, doctor Samaniego. Gracias por la proposición, por las reflexiones y sobre todo por el último comentario. En efecto, hay una epidemia, hay un problema de salud pública, pero indudablemente que hay otros temas importantes, otros temas relevantes, como la seguridad alimentaria, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y sobre todo, pues, este ejercicio nos ha dejado muy en claro la simbiótica relación que hay entre el Estado, la economía y la salud de las personas. Muchas gracias por estas reflexiones. Doctor Mauricio Freire, adelante, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo professor Luiz Samaniego, a partir da iniciativa do professor Henrique Uribe. Pedir desculpas por ser o único que fala a língua portuguesa. Tentei falar de forma breve e objetiva para poder ser melhor compreendido. Eu acredito que todas as propostas são válidas, como a do livro. Eu também entendo ser importante nós dialogarmos com colegas de fora da América Latina, talvez abarcando os colegas num primeiro momento de Portugal e Espanha, que estão mais irmanados com a nossa formação histórica e cultural, e estender posteriormente para colegas de outras nacionalidades. Acho importante que o conteúdo desse evento, os livros que eventualmente forem publicados, sejam encaminhados para as autoridades, parlamentos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, a própria Organização Mundial de Saúde. Eu acho que é importante que nós façamos um encaminhamento dos nossos estudos, né? Dos nossos debates, para que essa reflexão não se perca e possa, de alguma forma, contribuir para políticas públicas. Acredito que seja importante também, nas próximas iniciativas, agregarmos colegas de fora do direito, sociólogos, médicos, enfim, colegas de outras formações, porque, sobretudo colegas da área de saúde, porque, como bem colocado, o direito aqui, de certa forma, está a reboque, né? Precisamos desse diálogo interdisciplinar. E aqui do Brasil, podem contar comigo para divulgarmos as atividades da rede e agregarmos também mais colaboradores. Meu muito obrigado a todos e a todas. Muchísimas gracias, doctor Freire, por sus comentarios y por la generosidad de sus ofrecimientos. Le apreciamos mucho todos ellos. Doctor Ricardo Zuluaga, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Aquí se han dicho a lo largo de la mañana
que hay problemas morales muy importantes que subyacen a esta realidad. Yo quiero hacer este planteamiento. De los 220.000 muertos que la supuesta pandemia ha dejado hasta hoy, el 80% lo ponen los 7 primeros países que están afectados. Y esos 7 primeros países son todos del primer mundo. 6 son europeos, más Estados Unidos. Por el contrario, el primer país auténticamente africano que aparece, subsahariano y negro, es Camerún, con solo 93 muertos en el puesto 65 de la tabla mundial. Yo quisiera cerrar con esta pregunta. Si hubiese sido la inversa la tendencia, si los 200.000 muertos hoy estuvieran en el África subsahariana, ¿habría meritado este tipo de medidas a nivel mundial? Les doy este dato. El año pasado la malaria dejó 410.000 víctimas, de las cuales el 90% fueron en África. Y yo no había ningún gobierno conmocionado, conmovido, paralizando su economía por esta realidad. Insisto, no quiero minimizar ni banalizar el debate. Quiero compartirles unas estadísticas, unos datos y unas percepciones personales, porque yo creo que aquí falta mucha tela por cortar todavía. Y reitero, Enrique, te felicito. Tú me lanzaste a este mundo de la virtualidad. Me preocupa que no me vuelvas a invitar a México. Es la única preocupación que tengo. Que te salgan invitándome a través de estas vías telemáticas. Te felicito por esta iniciativa. Lo has hecho muy bien. Un gusto haberme visto con todos mis amigos y colegas, la doctora Marina, mi querido amigo Ricardo, mi querido amigo Luis, la doctora Alejandra y a quienes, Ramiro, por supuesto, todos. Y espero que muy pronto nos podamos ver personalmente. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zuluaga, por sus reflexiones. Indudablemente nos ponen a pensar mucho las mismas sobre este tipo de decisiones, de determinaciones que a nivel global se han tomado. Y yo, para reflexionar y abonar a la misma, indudablemente que desde hace algunos años, desde la década de los años 70, tenemos también otra pandemia, que es la pandemia del VIH, que obviamente no hay una cura, no hay una vacuna en este momento, y asimismo igualmente tenemos una pandemia desde hace muchos años con el VPH o el virus del papiloma humano, que igualmente es de grandes consecuencias hacia la salud de las personas. Bien, finalmente, doctora Lourdes González Chávez, por favor, le escuchamos con sus reflexiones finales. Baixe ele no nosso computador, no laptop, no computador, que a gente tenha ele instalado e não utilize do nada da internet. Para concluir, yo en lo personal, primero quiero hacer un agradecimiento a las personas que nos hicieron el favor de invitarnos y también un agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron con nosotros en estos momentos. Mi conclusión más importante es, frente a lo desconocido, ¿cuál es el papel que el derecho debe jugar para tener una relación sana entre el Estado y los habitantes del país? Para mí esa es la conclusión más importante. ¿Cuál es el papel que el derecho debe tener para evitar la vulnerabilidad de muchas personas ajenas? Ahora, ¿qué ha pasado, como dicen, en algunos países y qué no ha pasado en otros países? Yo creo que es muy importante conocer la situación que existe en los países de Europa, porque queramos o no, ellos tienen una relación muy fuerte con nosotros. Desde que entramos a la edad o a la etapa de la mundialización, yo le llamo mundialización, no globalización, desde que entramos a la etapa de la mundialización, nosotros estamos cada vez más integrados
unos con otros. Y entonces lo que le pasa a uno le puede pasar al otro o le está pasando al otro. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado. A mí me gustaría, si a futuro vamos a crear otro foro, que el doctor Ramiro nos hiciera el favor de invitar a una persona del área médica que haya estado al frente del fenómeno y para saber cómo lo han controlado y qué han hecho y hasta dónde han llegado. Y por otra parte, nosotros también tener a una persona del área médica que nos diga qué es lo que está pasando, qué es lo que se siente, qué es lo que siente el área médica como mexicanos y cuál es su comportamiento. Eso es muy importante. Luego, en segunda etapa, nosotros tenemos efectivamente, somos de un grupo de constitucionalistas, pero abajo de la Constitución tenemos una serie de escalones jurídicos. Entonces, a mí me gustaría que en las próximas reuniones, por bloques, fuéramos haciendo análisis de esos escalones jurídicos. Por ejemplo, con respecto al derecho a la salud, con respecto al derecho a la educación, con respecto del derecho al trabajo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo? Sí, a partir de nuestra Constitución, pero vamos descendiendo. Y en otro aspecto muy importante es la política pública. ¿Qué es lo que el gobierno ha hecho y cómo podemos evaluar el actuar del gobierno? Y la política pública no se puede. Yo considero que se debe analizar desde el punto de vista del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pero también la política pública debe analizarse desde el punto de vista internacional, federal, estatal y municipal. ¿Y por qué anexo internacional? Porque ya a nivel internacional nos están imponiendo políticas públicas para la defensa del problema. Entonces, ahí es muy importante que nosotros tengamos el análisis de las políticas públicas a la luz de las diferentes áreas del conocimiento. Eso es muy importante. Y yo creo nuevamente que debemos de realizar estos trabajos en acompañamiento con los compañeros de otros países, porque ellos nos están dando sus experiencias y la forma como sus estados o sus gobiernos están llevando a cabo el enfrentamiento contra el fenómeno que para muchos es desconocido. Y para mí es muy, muy, muy importante, y se lo digo con mucha sinceridad, doctor Ramiro, la participación de España, porque España es uno de los países que ha tenido mayor problema y que está tratando de salir adelante de la mejor manera posible, con una concientización de la población muy importante que a mí me deja pues me llama mucho la atención, la verdad, y con todas esas características de educación, de cultura, que ya con todo el acervo con que ya contaba España antes del fenómeno. Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y para finalizar, pues, doctor Uribe, mi líder, yo le agradezco mucho la oportunidad que me concedió y, como siempre, compañero, estamos en la batalla y trabajando juntos lo haremos mejor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Lulú,
por sus comentarios y pues con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy, no sin antes agradecerles nuevamente a todos el tiempo dispensado en estas 4 sesiones y retomar los pendientes, las tareas que ya han quedado establecidas, sobre todo tomar en cuenta en espera de los tiempos que nos marque el doctor Samaniego para los efectos de cuáles serían las directrices de carácter editorial para esos cuadernillos y tenerlos a la brevedad para que nos pueda marcar también ahí los tiempos y obviamente no perder la oportunidad y la frescura de lo que hemos aquí señalado y en breve les haremos también llegar el enlace para que puedan visualizar el video de la sesión del día de hoy. Por mi parte no me resta más que nuevamente agradecerle al doctor Enrique Uribe por la deferencia de haber moderado estas sesiones y esperemos vernos pronto y cuídense mucho. Un abrazo a todos.